Aquí estamos, a la tercera bala vencida. Vamos a ver, el problema creo que lo tiene por allá la doctora, porque aquí gracias a Dios estamos bien. Estamos iniciando nuestras transmisiones con la ginecóloga doctora María Vargas Vera, Marina Vargas Vera, Carolina Funchesberger, oh my goodness. Voltaren, caramba, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, que vamos a ver si nos trae suerte porque se nos ha caído la conexión ya 2 veces. Vamos a ver si tú, con ese nombre que tiene la crema para los dolores, nos cura. Bienvenido, bienvenido al primer programa de Cita con la Esencia de Mujer. Ay, perdón. Susana Peroso, ¿sabes? Bienvenida, Susana. Irene Barros se unió. Estamos esperando la llegada de la doctora, la ginecóloga María Vargas Vera. FB Tiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Lina, buenas noches. Jeje, Kelly's. ¿Qué? No sé qué es esto. Ahora, Ah, doctora, ¿me oye? regresé. Pero no la veo. Ay, ¿cómo hago ahora? No, no, sigamos hablando, doctora. Vamos a darle información a la gente porque yo no la veo, pero el público sí. ¿Seguro que me ven? Pero seguro, yo estoy clarísimo. Son 4 años en esto, no se preocupe. Sí. Es culpa, no es problema de No, Instagram. Esto la no que es, no tiene experiencia soy yo, así que no. no hay problema. Yo se lo puedo decir. Siga contando lo que le pasó en el COVID. Ok, entonces, ¿qué pasó? Durante los últimos 4 años tuve una pausa de esas obligadas, ¿verdad? Por el COVID. Y empecé a presentar lo que se llama el long COVID, que son síntomas que vienen posterior a esa infección por el COVID. Entonces tuve que retirarme, tuve que hacer una pausa obligada, o sea, me paré, no pude continuar con mi actividad en la clínica o en la parte de tratar a los pacientes debido a que me afectaron profundamente varios órganos y entonces tuve que parar ese momento que tu vida te hizo un stop, porque esa condición, una enfermedad me degeneró una enfermedad autoinmune que a la vez de el proceso autoinmune tuve que recibir tratamiento de inmunoterapia, quimioterapia, tratamientos de inmunosupresores y durante todo ese tiempo paré de contar de todo lo que me hicieron, hice un stop en mi vida. Ese momento lo cuento porque eso es muy importante que nos puede pasar no solamente a mí, a mucha gente le pasó. Entonces en ese momento hice ese proceso, ese stop, y hubo una introspección en mí, un silencio, un periodo de sanación. ¿Para qué esto es importante? Porque esto me enseñó que no solamente son los pacientes, sino a nosotros también los médicos, los sanadores, necesitamos un momento parar para mirar hacia adentro y permitirnos estar en contacto con Dios para poder nosotros transmitir esa sanación a los demás. Por eso es muy importante, porque muchas veces nos suceden estas cosas y si estamos en esta sintomatología que se presenta durante esta etapa muy bonita de nuestra vida femenina, como es el proceso de la menopausia, es muy importante entender que estas situaciones nos pueden afectar. Entonces, bueno, yo doy gracias en este momento que tú me permites poder estar y compartir contigo en tu canal el conocimiento mío a través de mi experiencia también de vida Doctora, perdón que para la interrumpa. Ya no es mi canal, es nuestro canal.
Ah, nuestro canal, gracias, gracias, eso me gusta porque ahora, sí, gracias por permitir formar parte de nuestro canal, del canal que nos va a Exactamente. ayudar a apoyar no solamente a muchas mujeres, a también hablar un poco de lo que es la esencia de mujer, de lo que podemos estar pasando nosotras como mujeres. El programa se llama, y muy lindo, porque es Esencia de Mujer. De todo lo que podemos pasar nosotros en esta etapa, que desde un punto de vista del concepto de lo que se llama de la palabra etimológica menopausia, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que es un tema bien Sí. interesante porque las redes están llenas de todo lo que es la menopausia. Hablan los influencers, algunos médicos pueden hablar, algunos hablan con cierta propiedad y con cierta madurez en el tema o experiencia en el tema. Yo, como puedes ver, una de las pacientes que apareció por ahí es una de las pacientes mías de Venezuela. Tengo ginecología como hace unos cuantos, bastantes años trabajando en eso. Entonces, es muy importante poder entender qué nos pasa a nosotras las mujeres cuando sucede esta transición. Es muy importante entender que son cambios, no es que la mujer se murió. Si hablamos de lo que es la menopausia, es el cese de la función, el cese de la función ovárica, el cese de la menstruación. Desde un punto de vista de la medicina tradicional china y de la medicina de Japón, esto es un cambio energético, ¿me entiendes? No es la muerte, es un cambio, es una transición, la cual lleva a etapa. Y es muy importante poder entender que mis amigas, las pacientes, las clientes que puedan ver este live, se lleven este concepto. Esto no es que la mujer en la época pasada, ¿te acuerdas que nuestras madres decían, se me fue la regla, ya no hay más nada que hacer? ¿Verdad? Eso decían nuestras mamás, nuestras abuelas, pero nadie les preguntaba qué sentían, de qué estaban sufriendo, qué molestias tenían o qué podía pasar cuando llegaba ese cese de la menstruación, qué pasaba con tus órganos. No, era como desechar a un lado. En los actuales momentos no es así porque nosotros ahorita tenemos más contacto con el mundo exterior, tenemos estos programas como el que tenemos nosotros aquí en nuestro canal, para poder llegar al público, poder explicarle lo que ella, las pacientes, las que nos están mirando ahorita pueden sentir, como lo puedo sentir yo como mujer también. Entonces es muy importante entender todo ese proceso. Es un proceso natural, no es una enfermedad. Es un cese de una temporada, pero que te prepara para algo mejor. O sea, te prepara. En los actuales momentos hablamos del cese de esa menstruación, pero con el conocimiento actual que nos dan las redes, el conocimiento de estos programas como el que tenemos nosotros ahorita, nos va a permitir que la mujer tenga una aceptación mejor de esa menopausia, de que ella pueda llevar con más ganas el sentir que no está desechada, sino que ahora está mucho mejor, tiene más experiencia para poder llevar la vida. Entonces, eso es más o menos lo que pasa en un contexto holístico, si hablamos de que es la mente, cuerpo y el alma, que son el asiento de las emociones. Entonces, cuando hablamos de ese proceso menopáusico, que es el cese de la función ovárica, quiero explicar un poquito lo que es desde un punto de vista de la biología, de la fisiopatología, qué pasa con nosotros en nuestro cuerpo. Nosotros nacemos con una cantidad de folículos. La mujer, la niña, tiene sus ovarios perfectos y tiene una cantidad de folículos. Esa cantidad de folículos, que es un organelo que va a tener los óvulos, va a tener una cantidad de folículos y que van hasta el final de la vida reproductiva. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros pasamos por etapas, la mujer, los hombres también, pero nosotros las mujeres pasamos desde un punto de vista ginecológico. Hay una etapa que viene la pubertad, que es los cambios que se dan en las niñas, ¿verdad? Quiero hablar de esto
porque es importante entender lo que es la parte fisiológica, ¿me entiende? Para poder llegar a todo lo que nos va a condicionar el cese de esa función ovárica. Entonces, en esa fase fisiológica pasamos desde que somos unas niñas, estamos en la parte de esa pubertad donde empiezan a cambiar nuestros órganos sexuales. Nosotros, para explicar un poquito, porque sé que me está escuchando bastantes personas, amigas o clientes, pues, o amigos, para entender un poco lo que es la función femenina, como pasa en los hombres también. Tenemos unos ovarios, esos ovarios producen unas hormonas, y entonces cuando empieza la niña en la pubertad, empiezan a salir los órganos sexuales, los secundarios, empiezan los botones, el crecimiento de las mamas, botones mamarios, empieza a salir pelito a nivel de las axilas, el pubis, y también se puede presentar cambios ya en el crecimiento a medida que va pasando hasta que llega exactamente esa menstruación, que es el primer periodo que presenta la mujer, se llama menarquia, que es la primera menstruación. Eso ya empieza a hablar de tu madurez, de la madurez de esos folículos que hemos tenido, y así vamos avanzando hasta que llegamos a la edad, en una edad reproductiva, empieza a los 20, 25, la edad reproductiva real de la mujer con la cantidad de óvulos necesarios para que puedan ser fecundados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa entre los 35 y 40 años? Esa cantidad de folículos que ya tenemos, que están marcados desde la que fuiste creada, esa cantidad de folículos que van a servir como cuando se unen con el espermatozoide, van a generar un embrión, ellos empiezan a disminuir. ¿Qué sucede con esto? Que en esa fase, de los 35 a los 40, ya nuestra vida reproductiva se reduce. A los 40 ya está una reducción de la vida reproductiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de menopausia, vamos a tener una etapa que es muy importante, Lino, y que las pueden escuchar nuestras oyentes. Y es que esa etapa es una etapa que se llama perimenopausia. Esta perimenopausia comienza desde los 40 hasta los 50 años. Y es ahora, en esta temporada, desde hace 10 años para acá, o un poquito más, 15, donde se toma más conciencia de esos cambios que se empezaron a presentar en esa mujer. Es decir, ya a partir de los 40 hasta los 51 años estamos en ese proceso que se llama perimenopausia. O sea, todavía no estamos en la menopausia, pero se empiezan a reducir las funciones. ¿Qué síntomas podemos presentar nosotras las mujeres? Presentamos los bochornos. ¿Qué es bochorno? Es como una sudoración que de repente le llega, un vaporón, y entonces la mujer no sabe qué hacer. Hay una disminución de la flacidez de la piel. Esos son los que se presentan. Hay cambios en el humor, se vuelve irritable y hay trastornos en el sueño. Eso empieza en ese periodo, pero en ese momento, como la mujer está menstruando y está presentando estos pequeños síntomas, porque no están acentuados, cuando va a su médico tratante, puede ser que le diga que esos vaporones o calorones pueden ser no hablan de esa deficiencia ovárica, sino más bien que pueden pensar que puede ser un problema de la glándula tiroides, que sea un problema de otro organelo, pero no necesariamente de los ovarios. Así mismo, cuando empiezas a tener una acumulación de grasa, entonces hablas de que a lo mejor hay un trastorno en el metabolismo de los azúcares y se van por el lado de que hay un trastorno con la glicemia, y entonces empiezas a manejar otros, pero nunca vas a la base, que es
la disminución de las hormonas principales que producen los ovarios, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces ya vemos que desde ese momento, desde la edad de los 40 a 51 años, ya comenzamos a tener ciertos síntomas que tienen que ver con ese proceso, y en este caso sería la perimenopausia. También empiezan los trastornos del peso, y ahí empezamos a ver que la gente se fija en ciertas dietas sin ver exactamente qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Hay que recordar, Lino, y le digo también a todos los oyentes, que no todos somos iguales. Yo tengo mi Claro. cantidad. Es importante recalcar eso, porque tenemos una imagen, lo que digan las redes, lo que diga el día a día, lo que digan las redes. Ah, no, yo tengo que tener un cuerpo perfecto y estar bien delgada. Pero las hormonas, Dios nos hizo perfectas. Tenemos un equilibrio, hay que mantener un equilibrio entre las hormonas, tu alimentación, eso es muy importante, porque para evitar entonces los trastornos que se puedan presentar a futuro, porque cuando empezamos en esa fase bonita que es la transición entre esa fase donde yo tenía una fertilidad bien establecida, cuando la fertilidad va disminuyendo y empieza el proceso de la menopausia como tal, porque cuando hablamos de menopausia hay que entender que es el cese de la menstruación. Y para yo hablar de menopausia tiene que pasar un año. Después que pase ese año, es decir, una señora de 50 años vio su última menstruación en el mes de enero. En el mes de enero del año siguiente, ella no vio más menstruación. Eso es establecido como menopausia. Pasó un año completo sin ver menstruación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ese cese. Ahí sí los síntomas se van acentuando. Ahí sí es muy importante tomar en cuenta que si yo no hice antes algo previo a este proceso, todos los síntomas se van a ir acentuando. Recordemos que en este proceso el envejecimiento juega un papel muy importante, porque al no tener las hormonas que nos mantienen activas, el envejecimiento se acelera. No solamente el envejecimiento de la parte cerebral, no, del físico también. Y hay que entender que nosotros somos un todo. Es la mente, el cuerpo y el alma. Y en ello las hormonas juegan un papel primordial, muy importante. Las hormonas juegan un papel importantísimo, y nosotros tenemos hormonas que no son solamente el estrógeno, la progesterona, hablamos del cortisol, hablamos también de la DHEA, la testosterona. Antes, cuando yo me gradué como ginecólogo, la testosterona era de los hombres. No se le tomaba en cuenta la testosterona a la mujer. Ahora la testosterona es importante porque la testosterona mantiene la masa muscular, que es lo que perdemos a medida que vamos envejeciendo, que es el tema de la sarcopenia. Pero ahí juegan papeles muy importantes, no solamente todo el entorno, como es la bioquímica, la fisiopatología, toda la relación que hay entre el cerebro y cada órgano que nosotros tenemos en el cuerpo. Eso es muy importante tomando en cuenta, Lino. Vamos a parar aquí un poquito porque Claro, para lo que veo es el largo. tema sí es intenso, entonces creo que lo vamos a tener que hacer como en dos o tres programas, ¿no? Claro, Pero chévere. voy a hacer una pregunta en medio de toda la ignorancia que yo pueda tener sobre esto. ¿Por qué se produce ese cambio en la mujer? ¿Qué pasa? ¿Por qué obligatoriamente tiene que ocurrir eso? ¿Y por qué precisamente se manifiesta con los calorones, los vaporones? ¿Qué es lo que pasa en el organismo de la mujer en ese momento? Es que lo que pasa, Lino, que nuestro cerebro es un laboratorio de hormonas, ¿verdad? Desde arriba hacia abajo, tanto para los hombres como las mujeres. Arriba tenemos unas glándulas, que es la hipófisis, el hipotálamo y hipófisis, y de ahí salen hormonas que van a actuar en diferentes órganos. Cuando la mujer está en la etapa son dos hormonas que se producen. Primero hay hormonas que vienen desde el techo, desde aquí,
que estimulan el hipotálamo, la hipófisis libera dos hormonas importantísimas, porque estamos hablando de hormonas que el médico se las pide a los pacientes y nunca les dice, estas hormonas son importantes porque esta hormona me va a servir una guía para saber cuáles son tus deficiencias, ¿verdad? Son dos hormonas importantes como la FSH-LH, que estimulan al folículo, una para estimular el folículo para producir esos estrógenos y la progesterona, que son nuestras hormonas importantes, y la otra para preparar ese folículo para que el óvulo sea fecundado por el espermatozoide. Es un ciclo, a nosotros nos hicieron perfecta, a los hombres lo hicieron perfecto. Entonces se liberan testosterona, se liberan estrógeno, progesterona y hormonas que maduran ese folículo para que sea fecundado el óvulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede a lo que tú me estás diciendo? Que a medida que pasamos en la edad, en ese proceso de menopausia, cese, pausia como un paro. Es decir, en ese proceso de un año donde se paró el flujo menstrual, un año, ya tú no estás produciendo esas hormonas de las cuales yo te estoy hablando, que vienen desde aquí, para que puedan estimular ese ovario para producir suficientes hormonas, estrógeno y progesterona, en las diferentes etapas del ciclo menstrual para que actúen en los diferentes órganos. Eso es fisiológicamente hablando de lo que sucede en nuestro cuerpo. Igualito sucede en los hombres. En los hombres se habla de andropausia, nosotros nos hablamos de menopausia. ¿Ok? Entonces, es eso, es la deficiencia de esas hormonas arriba que ya no se producen adecuadas, se producen de más, pero el ovario está envejecido. Vamos a hablar así porque es un proceso, ¿no? El ovario se envejece, por lo tanto, el cerebro sigue produciendo hormonas, pero no tiene dónde actuar. Es como un chum, pues, de arriba hacia abajo. Y estimula. Y no tiene, porque no hay producción de hormonas femeninas. Y por eso vienen todos los trastornos que tenemos. Y entonces los varones. En los varones, igualito, se producen hormonas que van a actuar a nivel de los testículos y no produce suficiente testosterona, que es lo que te va a dar la actividad sexual, igual que nosotros. La deficiencia de hormonas en la mujer disminuye la libido. La deficiencia de hormona testosterona en el hombre también, pero en el hombre no se producen estrógenos, o si se producen en muy poca cantidad, se produce más bien testosterona, progesterona en pequeñas porciones y LH también. Pero nosotras las mujeres necesitamos urgentemente testosterona, progesterona, LH, para tener una actividad femenina, o sea, para poder procrear, que es primero nuestra función, la fertilidad. ¿Me entiendes? En el hombre, para producir una buena calidad de espermatozoide, nosotros necesitamos producir una buena calidad de óvulo para que puedan ser fecundados por esos buenos espermatozoides. Entonces, el trastorno es desde arriba, porque los ovarios se van envejeciendo y las hormonas se siguen produciendo. Las hormonas cerebrales se siguen produciendo, pero los ovarios no dan respuesta a esas hormonas que se están produciendo. Por eso es que se habla de terapia sustitutiva para poder estimular esos ovarios. Ahí, bueno, más o menos ese es el proceso, lo que se llama la fisiopatología, de cómo funciona nuestra bioquímica en nuestro cuerpo. Tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuánto tiempo dura en la mujer ese proceso del calor? O sea, esto no lo tiene todo el tiempo, esto le viene y se le va, ¿no? Sí, empieza cuando yo hablé de la perimenopausia, empiezan esos bochornos, lo que se llaman vaporones, que nuestras abuelas andaban con un ventilador porque no aguantaban el calorón. Ahorita, para que tú veas cómo cambia el tiempo y cómo cambia la época, que tú no ves ninguna muchacha ni ninguna mujer dándose ventilador ahí, porque hasta el tiempo de hoy eso también ha cambiado, porque nosotros las mujeres nos vamos preparando antes, en esa época no. En esa época era como un sufrir, porque pensaban que la menopausia era una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? En esa época, que te dije bien claro, que viene de los 40 hasta los 50, 51, nadie toma en cuenta
el proceso de los bochornos, de los vaporones, porque lo llevan a, no, esto puede ser que es de la glándula tiroides, que tienes intolerancia al frío, no, que puede ser por un problema metabólico, no, ahí ya empieza la deficiencia hormonal y entonces ahí hablamos de esa sensación de calorones, bochorno, pero se instala, ya ahí empezó, pero cuando ya se te va la menstruación completamente, que pasa ese año, muchas pacientes en ese año subsiguiente, ya que se llama menopausia, empiezan a exacerbarse, a aumentarse esos calorones o vaporones, o ya hay pacientes que no lo presentan. Hay mujeres que ni siquiera lo presentan. Dígame. Creo que hice mal la pregunta. Por ejemplo, si yo estoy sentado aquí, yo soy una mujer, estoy sentado Ajá. aquí y me empieza un calorón en este momento, ¿cuánto tiempo me dura? Ah, ¿10 no, minutos, esos 15 flash, minutos, media? esos son segundos, no pueden durar mucho, pero esos segundos alteran a la mujer, porque el calorón viene, y te lo digo porque lo viví también, yo soy mujer, entonces es un flash, es algo que llega, que pasa por el pecho, llega por el cuello y siente que se calienta la cara y ¡fua! Y se va. Y entonces pueden pasar un rato más y vuelve otra vez. Pero hay importante esto, Lino, que el sentirlo va a depender de cada mujer. Hay mujeres que tienen una actividad diaria, no solamente de trabajo, de lo que hagan, que a lo mejor esos bochornos le dan y no le paran. Pensarán que es el clima, pero no se enfocan en que tienen, ay, me estoy convirtiendo en una menopausia, esta menopausia me viene mal. ¿Me entiendes? Eso sucede en los actuales momentos. La mujer es más activa, la mujer trabaja más, la mujer está en ejercicio, la mujer tiene. Entonces no lo siente como lo sentían nuestras mamás. Que sí, ellas sentían los vaporones y tú las veías con un ventilador, una cosa, entonces decían, yo no aguanto esto. Y eso genera mal carácter, eso irritabilidad emocional, no soportan en los vaporones en la noche, son terribles porque empiezan a sudar, te quitas la sábana, la cobija, quieres ventilador por todos lados, quieres más aire acondicionado y nadie te entiende, ¿me entiendes? Porque va cambiando, te irrita también tu parte emocional. ¿Me entiendes? Es corto, pero ese corto altera la parte emocional de la mujer. Y eso, gracias a Dios que desaparece, porque te imaginas el carácter cómo nos cambia. Claro. Y bueno, de aquí la están felicitando, dice que excelente programa, excelente entrevista, excelente, maravillosa doctora, Gracias. dice muchas cosas, ya la gente está sintiendo pues que usted sabe lo que está diciendo. Este, y a los varones, porque yo de verdad le doy sinceramente, yo no supe cuando me dio la andropausia en ningún momento. Es Yo que no, yo ustedes no. no lo sienten tanto como nosotros. El hombre actualmente siente más por la virilidad, es decir, eh, Oh, ya va, eh, perdóname, me acaban de dar una sorpresa. ¿cuál? Yo no sabía con quién estaba hablando. Me acaban de ¿Quién? decir 1000 felicidades a mi amada esposa. Justo ver a su esposo. Sí, claro. Mira qué chiquito es el mundo, Dios mío. Bueno, el hermano Dorita Mm. Vera. Ah, pues fíjese que no, mira, yo justo lo conozco hace tiempo. No somos Bueno, amigos íntimos, pero nos conocemos, somos amigos, pues. bueno, Mira qué bueno, casualidad. Está orgulloso de su esposa. Qué bueno, nosotros también estamos orgullosos de tenerla aquí. Qué bueno. gracias, 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 gracias. Para mí es muy importante que por lo menos que esté ahí. Fíjate que qué bueno que me está apoyando, eso es muy importante. Que ese compartir, ese vivir, esta experiencia. Como mujer uno se siente satisfecha de que tu esposo te apoye en esto, igual Claro. en que sea amigo de la persona que me invitó a formar parte de su equipo. Entonces, esto es, para mí también es una sorpresa, ¿me Y entiendes? tengo que dar las gracias, por cierto, a nuestra querida María Elena Pereira, que fue Ah, quien nos claro. conectó, quien la recomendó, quien hizo todos los planes. No, se me olvidó llamarla para decirle que usted comenzaba hoy para que estuviera pendiente. Ahora se pone brava, pero bueno, es que Se esos va a poner contactos, bravo,
se va a poner brava también conmigo porque no le comenté tampoco. O sea, que el regaño es para los dos. No, le Yo digo le que le agradezco vamos a dar mucho más. que le vamos a dar una sorpresa. Ya. Bueno, pero no sabemos si queda grabado para que ella lo vea. ¿Cómo que no? Eso se lo iba a decir a usted y a todos los que no están. Acaba de llegar una gran amiga nuestra del programa, del canal, Adilajín, una venezolana que vive en Los Ángeles. Este programa queda grabado totalmente y se va a colgar en nuestro canal de YouTube, @LinoFerrer TV, donde invitamos a toda la gente a que vean la cantidad de entrevistas y programación que hemos tenido a lo largo de estos 4 años. Así que sí va a estar grabado, claro que sí. Esto es ahorita increíble. Es más, cuando termine el programa, empieza a retransmitirse nuevamente. No sé si se retransmite todo, pero si tal, empieza a salir al aire. Una cosa que le iba a decir, doctora, ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Porque Ay, sí, vamos a comenzar así, tranquilos. Le está mandando saludos a la invitada, nuestra amiga. Es ya no es invitada, ella es dueña del espacio de los lunes a las 7 de la noche que se llama Cita con la Esencia de la Mujer. Te lo perdiste, pues estuvo muy bueno, Diragen. Así que ya lo sabe, todos los lunes a las 7 hay un compromiso con la esencia de la mujer y la doctora se llama Marina Vargas Vera, Vera, María Vargas Vera, el Vera no se me puede olvidar, porque si no me excomulgan. claro. Este, bueno, doctora, de verdad, muchísimas gracias. Despídase si hay algún sitio donde se puedan comunicar con usted por alguna cuestión privada, de su santa y seña, como se dice en Venezuela. Bueno, quiero darte las gracias, Lino, por darme la oportunidad de poder apoyar a las mujeres, a mis mujeres, a todas, porque realmente esto es como una deficiencia que hay, porque hay muchos conceptos, hay mucha gente hablando de lo que realmente nosotras sentimos como mujer. Y lo más importante, como dice nuestro programa, esencia de mujer, es un todo, es un todo. Tenemos que ver a esta mujer completa, que tiene un corazón que palpita, pero que a la vez siente, que tiene unas emociones que debemos entender, que cuando no duerme puede ser por ese trastorno hormonal, pero puede ser también porque tiene una preocupación. Entonces nosotros te doy gracias realmente, invito a todas las personas que nos puedan estar viendo, compartir este hermoso programa que va de tu mano real. Esencia de mujer es todo, somos un todo, ¿me entiendes? Si nos recordamos nuestras mamás y decimos, wow, cómo pasaron ellas ese periodo, ese proceso, que para ese entonces era una enfermedad, actualmente no lo es, lo que es que saberla llevar esa transición, porque esto es un proceso que empieza, pero se termina cuando tú te vas. No quiere decir que la menopausia se acabó, ya pasé los 60, ya se acabó. No, 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 no. Tenemos que aprender a vivir este proceso, más nada. Te doy gracias por permitirme llegar a la gente, llegar a mi gente, a las mujeres de mi país. Recuerdo que estuve en una consulta de ginecología y quisiera volver a conectarme con ellas en muchas cosas. No solamente vamos a hablar de ginecología, podemos hablar de otras cosas más. ¿Te parece? Pues claro, ¿cómo que no? Ya le digo a usted que es la que manda, usted es la que trae, este programa es suyo, este espacio es suyo. ¿Tiene algún correo electrónico, tiene alguna una dirección donde o le pueden escribir a su pues, página en Instagram? No sé lo que usted Sí, quiera me decir. pueden inscribir. Yo aparezco en Instagram como doctora Marina Vargas Vera. Estoy en mi teléfono, pueden escribirme, no, no tengo problema. No soy un médico americano que no le da el celular a nadie, pero a mí me pueden mandar mensajes, me conectan por WhatsApp 786-246-2191. Actualmente tengo una consulta que incluyo no solamente la parte de lo que es holística, sino también una parte de la estética en la mujer, que eso es muy importante también, saberlo llevar en un centro que se llama Super Body. Y estoy allí con mucho gusto, lo encuentran también por las redes, en Instagram, y bueno, y aquí estoy.
Cuando quieran, cualquier pregunta me la pueden hacer tranquilamente, ya sea por mi Instagram o también por el Instagram de Superbody o si no, por mi teléfono personal. ¿Ok? Gracias, Lino. No, por favor, un placer. Aquí nos dice nuestra amiga Adirajín, dice, definitivamente con mente positiva y aprendiendo a conocer y cuidar nuestro cuerpo. Lino Marina es experta en antienvejecimiento. Esto me interesa, Marina. Claro, eso es una parte que también podemos tocar, porque realmente yo hice un posgrado de antienvejecimiento en la Universidad de Sevilla, España, y todo esto, esa deficiencia de hormonas, tanto en hombres como en mujeres, nos va a llevar a tener una disminución de nuestra calidad de vida a futuro, que es lo que se llama el proceso de envejecimiento. No lo podemos frenar, pero sí lo podemos mejorar. Y lo mejoramos con la nutrición, con tratamientos médicos, con tratamientos de suplementario, cambiando nuestro estilo de vida, caminando correctamente, haciendo ejercicio, modulando nuestros pensamientos y lo más importante, Lino, y creo que te lo he escuchado varias veces, es nuestra conexión con Dios. Porque Mira, realmente eso es muy valioso. eso Nosotros es- fuimos creados por Él y con Él podemos manejar todo esto. No soy yo, no es Marina, no es Marina Vargas Vera o la doctora, no, 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 no. Ni es Lino Ferrer, famoso, sí, todo. Pero tú y yo somos hijos de un creador que nos hizo perfectos para poder ayudar a los demás. Y creo que esta es nuestra misión en este momento. ¿Te parece? claro, por supuesto. Aquí nos dice nuestra amiga, dice, colágeno, cremitas, ácido hialurónico, algo así. Hialurónico. Ajá, antioxidantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Sí, su esposo que es su fan número uno, dice, tiene mucho potencial de entrevista en varios temas de la mujer. Ahora sí que ya tenemos programa para rato, así que vamos a, en sí. el nombre de Dios, que la gente corra la voz, todas las damas, los caballeros, los lunes a las 7 de la noche, cita con la esencia de la mujer y la doctora Vargas Marina Vélez. Vega Vera. ¿No? ¿Me ven? María Vargas Vera, perdón, María Vargas Vera. María Vargas Vera. Estoy aprendiendo, doctora, la primera noche, no se preocupe. Bueno, yo también estoy aprendiendo. Gracias porque me estás enseñando. Claro, un placer, un placer. A ustedes, amigos, muchísimas gracias. Buenas noches. Si no han cenado, buen apetito. Coman rico, suave y sabroso. Cuiden a sus viejitos y a sus niñitos. Miren que unos son el futuro y otros son el pasado y el presente de nuestra vida. A tratarnos a todos bien. Los queremos. Esto es Lino Ferrer TV. Mañana tenemos natación a las 7 de la noche. El miércoles tenemos psicología. El miércoles vamos a hablar sobre lo que importante es lo que está sucediendo con la ansiedad, convertido prácticamente en la pandemia de estos años. La ansiedad. También tenemos decoración con neurociencia. El jueves tenemos cita con tu estilo de vida. Dime cómo hablas y te diré cuál es tu estilo. ¿Qué le parece? Y Ah, por si muy fuera bueno. poco, el jueves a las 7 tenemos nuestro doctor de geriátrico, nuestro querido. Excelente. Y el sábado tendremos estrellas de la telenovela Cristal, ya para celebrar la, 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 los 40 años de la telenovela Cristal. Va a estar Mariela Alcalá, el Chamo Gabriel, Gigi Sanqueta, directores de todo. Vamos a tener este próximo sábado para cerrar en grande la celebración de los 40 años de la telenovela Cristal. Gracias, los quiero mucho, mi respeto, que Dios me los bendiga y para adelante, que Dios me los cuide y me los proteja en cada minuto de su vida. Es más, cada vez que respire un chino. ¿Qué les parece? Buenas noches. Gracias, Lino. Buenas noches. A Gracias para ustedes, buenas todo. noches.